Camino hacia la oscuridad, de Jaime Aduana Quintana. Continuación. Juan Pablo estuvo 3 días intentando conversar con su padre, pero los médicos especialistas le decían que se hallaba aislado por su agresividad. A mucha insistencia le permitieron ver por una ventana pequeña. Vio a su padre muy asustado, sentado en una esquina del cuarto. Se estaba mordiendo los dedos. Todo su cuerpo temblaba y Juan Pablo no pudo soportar mucho tiempo. Suspirando, se apoyó en la pared. Se hizo varias preguntas. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Estoy soñando o es realidad? ¿Es mi padre? Se cubrió con ambas manos el rostro para ocultar sus lágrimas. Se alejó por aquel pasillo, donde se escuchaban los pasos y gritos que salían de los cuartos. Llegó al patio. Observó a otras personas que tenían problemas mentales, pero que eran indefensos. Caminaban como unos niños grandes perdidos en un laberinto. Salió hasta la puerta principal. Afuera había muchas personas preocupadas por sus parientes. Algunos sentados en las bancas, esperando la oportunidad para conversar con ellos. Mientras tanto, comentaban sus problemas, tratamientos, etc. Por la noche, retornó a Cochabamba muy pensativo sobre la situación de su padre y se preguntaba qué pasará en el futuro. El recorrido de la movilidad fue de varias horas hasta llegar a su destino. Cuando llegó de Sucre, se fue a su casa a dejar su bolsón y desesperadamente salió rumbo al local Mancas, a la altura de Sipe-Sipe, con el afán y la esperanza de apagar las preocupaciones que le destrozaban el corazón cada día. Entró en aquel local y se encontró con René, Silvano y Víctor, amigos que conoció meses atrás en aquel local. Más tarde hubo problemas. Los ocasionó René, un amigo de estatura baja, delgado y de carácter brusco. Empezó a gritar señalando con el dedo a un muchacho que se encontraba bebiendo en otra mesa. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Tú me robaste mi chamarra! Al oír aquellas palabras, el muchacho muy molesto levantó una botella de cerveza vacía y rompiéndola violentamente en una de las mesas, se aproximó preguntando: ¿Quién es ladrón? Y gritó más fuerte aún: ¿Quién es ladrón? Sin dudar, estrelló el resto de la botella en el rostro de René. Inmediatamente la sangre le empapó la ropa. Juan Pablo solo escuchaba los gritos de dolor en medio de la confusión. ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Mi cara! La desesperación los llevó a los golpes. Víctor recibió una puñalada en el brazo derecho. Mientras la pelea seguía, el dueño del local llamó a la policía y en cuanto escucharon la alarma, no tardaron en huir todos los muchachos que estaban involucrados en el problema. De la misma manera, Juan Pablo y sus amigos abandonaron el lugar hasta llegar a una casa a media construcción. Decidieron descansar mientras cubrían con sus pañuelos las heridas profundas. Más tarde, en medio de la oscuridad, desde los muros observaban a los 6 policías que pasaban al trote. El oficial que estaba al mando, muy molesto, ordenaba: ¡Apresúrense! ¡Apresúrense! Tenemos que detenerlos si es posible a puro golpe a esos maleantes pandilleros. Escuchando a los policías,
Temerosos se alejaron sin rumbo hasta llegar a una granja de gallinas. Ahí Zené, Silvano y Víctor se alejaron. Juan Pablo quedó solo, sin saber qué hacer. La oscuridad no le permitía orientarse. Solo escuchaba el ladrido de los perros. Se apoyó a un árbol de molle por unos minutos, porque los efectos de la bebida no le permitía dar pasos firmes y seguros. A pesar del susto que llevaba, se puso a pensar en los peligros. Entonces decidió ocultarse en medio de los arbustos hasta que amanezca. Así pasaron las horas. El frío del amanecer lo hizo temblar. De pronto escuchó varias voces que cantaban acompañados de un charango y un acordeón. Santa Veracruz Tatala, Quella Niwanki. Santa Veracruz Tatala, flojo, flojo me dices. Sacó la cabeza de los arbustos para ver quiénes eran, pero la oscuridad no le permitía distinguir. Poco a poco se aproximaron varias personas mayores. Algunas mujeres cargaban a sus hijos en sus espaldas. De pronto, una persona lo vio y empezó a gritar: ¡Suazuna! ¡Suazuna! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Al escuchar esas palabras, dejaron de cantar. Muy alarmadas, las mujeres empezaron a levantar piedras preguntando: ¡Maipi! ¡Maipi! ¿Dónde? ¿Dónde? Temeroso salió de los arbustos. ¡No soy ladrón! ¡Por favor, no me hagan daño! Los hombres desconfiados se acercaron a preguntar: Imata Gankai Pimunanki, ¿qué es lo que quieres aquí? Tembloroso respondió: No recuerdo cómo llegué hasta aquí. Estoy borracho. Uno de los hombres se aproximó para observarlo. Alarmado dijo: ¡Ari! ¡Kapan akalla! Sí, está oliendo a chicha. En ese momento, uno de ellos observó bien las manos y la ropa de Juan Pablo empapados de sangre y dijo: ¡Kashan yawarya! Wañuchincha runata. Está pura sangre. Debió matar a una persona. Todos clavaron su vista en sus manos y su ropa. Sin darle tiempo para que explique, se abalanzaron, amarrando sus manos en la espalda y le pusieron una cuerda en el cuello. Lo trasladaron como un animal hasta un sector donde había muchas casas. Uno de ellos gritó: ¡Sipina! ¡Ahorquémoslo! ¡Guañuchina suata! ¡Mataremos al ladrón! Una persona sacó una cuerda de su casa. Inmediatamente lo amarraron en un árbol de higo, mientras Juan Pablo gritaba desesperadamente tratando que entiendan: ¡No soy ladrón! ¡No me maten! Estaba con unos amigos. Tuvimos un problema y por eso tengo las manos con sangre. Por favor, no me maten. Bulliciosos se preparaban para colgarlo. Ni las lágrimas ni las súplicas convencían a las personas. De pronto otra multitud de personas se aproximó y una voz se hizo escuchar a gritos: ¡Déjenlo! ¡Déjenlo a ese muchacho! Hubo intercambio de palabras y empujones entre ambos grupos. Unos estaban ebrios y otros conscientes. De pronto, el señor que lideraba el segundo grupo se acercó y les dijo casi suplicando: Hermanos, déjenlo a este muchacho. ¿Creen ustedes que matándolo van a solucionar algo?
Si en verdad fuera como ustedes dicen que están haciendo justicia, ¿quién de ustedes va a ser el responsable de este linchamiento? La tensa furia de la multitud se empezó a calmar. En silencio se miraron unos a otros. Sin decidirse, empezaron a retirarse molestos, murmurando. En ese momento, un niño aproximadamente de 12 años preguntó: «Hermano Zenón, ¿le quito la cuerda del cuello?». Suspiró contento y movió la cabeza afirmativamente, mientras su mirada serena estaba fija en el rostro de Juan Pablo, y luego respondió: «Sí, hermano Francisco, por favor». El hermano Zenón lo tomó del hombro a Juan Pablo, le preguntó sobre lo que había sucedido, porque cuando supo la verdad le llamó la atención, y por último trató de orientarlo sobre su futuro. Zenón dijo que era un pastor, pero no dijo de qué iglesia. Tenía mucho conocimiento sobre la Biblia. Después de aquella experiencia amarga, Juan Pablo se alejó agradeciendo profundamente por la ayuda, por la oportunidad que le dieron de seguir viviendo. Pero no escarmentó con la mala experiencia, porque apenas pasaron unos días y empezó a visitar a Colcapirua con el deseo de convertirse y beber en las Cochalas, un lugar muy concurrido por la juventud, especialmente los fines de semana. Así sucesivamente empezó a conocer Los Molles, Los Pinos, Hatunmayu, Chirimayu, Sumacacja, Cuyumanca, Los Tréboles, Los Reyes, Las Palmeras y otros. Sus andanzas repercutieron en la molestia de sus familiares, especialmente de su tío Fernando, el hermano menor de su padre. Aunque él fue el que los acompañó en los momentos más difíciles, se quedó junto a Juan Pablo para hacer los últimos viajes a la ciudad de Sucre. Las semanas más desesperantes fue cuando su padre empezaba a comerse los brazos, hasta que una noche murió. Los médicos dijeron que se golpeó la cabeza y al caer encontró la muerte en forma instantánea. Para Juan Pablo, la muerte de su padre fue un alivio, pero en el momento del entierro, la mayoría de sus familiares hacían malos comentarios. En sus rostros reflejaban el odio y desprecio hacia Juan Pablo. Sin embargo, a pesar de sus errores, su tío Fernando ese día lo protegió y la mayor parte de las horas estuvo a su lado, compartiendo su tristeza, sus lágrimas y el silencio. Después del entierro, ambos salieron del cementerio. Su tío comentó: «Por fin el sufrimiento de mi hermano terminó. Eso me resigna. Lo único que me quedan son los recuerdos». Después que pasó toda esa pesadilla, su tío Fernando decidió marcharse a la ciudad del Beni por asuntos de trabajo. Desde entonces no lo vio más, pero por algunos comentarios se enteró de que había conformado su familia. Juan Pablo se dedicó los 7 días de la semana a beber, aquí y allá. Conoció muchos locales de diversiones y amigos. Gastó en bebidas hasta que un día se quedó sin un centavo. Después cortaron la luz de la casa y posteriormente el agua por falta de pagos. Por las noches tropezaba con sus cosas en medio de la oscuridad, pero con el tiempo se acostumbró. Después empezó a sentir hambre. No tenía nada. Solo le quedaba su ropa y sus cosas. Empezó a desesperarse. No tenía dinero y sentía una gran necesidad de beber alcohol, hasta que le vino a la mente Richard.
un amigo que llevaba objetos de valor a los locales para satisfacer su necesidad de consumir bebidas alcohólicas. Se fue al dormitorio de sus padres y desesperadamente empezó a buscar la pulsera de su madre. La encontró y guardó en el bolsillo del pantalón. Así como estaba, se dirigió a un local conocido por el clandestino, situado a la altura del aeropuerto. Era una vivienda de adobe y el techo de teja. Ese día hacía un calor insoportable, sobrepasaba los 30 grados. En el patio, muchos albañiles decían que estaban festejando su primer sueldo del contrato que habían hecho con una empresa constructora. Bebían chicha aprovechando la sombra de los 3 árboles de molle que les protegía. Por otra parte, el clandestino tenía clientes preferidos que le traían objetos de valor a cambio de bebida. Juan Pablo ingresó observando a las personas que compartían en diferentes mesas. Uno de esos hombres, con su mirada fija y molesta, observaba cada paso que daba y de pronto le dijo: ¿Qué me miras? ¿Te conozco o me conoces? No le dio importancia a aquel hombre que tenía el rostro grasoso y quemado por el sol, el bigote largo y descuidado. Sus ojos expresaban odio. Juan Pablo, con la mano en el bolsillo, continuó avanzando hasta ocupar una mesa. Al verle una mujer muy bajita, empezó a gritar como si el cliente estuviese por escapar. ¡Juanito! ¡Atiende al cliente! Un muchacho aproximadamente de 17 años, de constitución delgada, ojos celestes, el cabello castaño y crespo, era bastante hábil para esa clase de negocios sucios. Se aproximó y muy atento le preguntó: ¿Atención al contado o tienes otra cosa? Sacando del bolsillo la pulsera que estaba envuelto en un pañuelo, le mostró. Es una pulsera bañada en oro. El muchacho, moviendo la cabeza, respondió: 2 tapados, ni uno más. Muy descontento por lo que le ofrecía el muchacho, se puso a pensar. Recibir 2 botellas de Singani a cambio de un recuerdo de su madre. Entonces contestó: es muy poco. Juanito tomó en sus manos la pulsera y la observó detenidamente. Unos segundos después comentó: Ojibal, es una buena marca. Te daré 2 tapados más un balde de chicha. Nada más. Mientras hacía otros comentarios, no quitaba su mirada de la pulsera que brillaba como los rayos del sol al amanecer. Al final, Juan Pablo decidió aceptar la oferta. Está bien, pero me invitas un par de cigarros. Entregó la pulsera y contento esperó sus botellas. Mientras tanto observó a la madre de Juanito. Andaba muy llamativa con un vestido negro con rayas blancas que le llegaba hasta la rodilla. Unos tacones que hacían sonidos similares a las herraduras de los caballos. Según los comentarios de sus clientes, decían que eran descendientes de familias palestinas, que por muchos años vivieron en Misque, hasta que decidieron emigrar a la Yachta Bayuna. Aquella mujer atendía a todos y Juan Pablo empezó a desesperarse porque quería que le traigan las botellas de Singani. Empezó a golpear la mesa con los nudos de los dedos. Los labios estaban secos y su cuerpo empezaba a sentir los síntomas de temblor. Hasta que Juanito, sonriente, se aproximó agarrando las 2 botellas, el balde de chicha más su cigarro. Juan Pablo observó el brillo de la pulsera en la mano izquierda de Juanito. De pronto el muchacho le dijo:
completo, no te debemos nada. Sin darle importancia a aquel muchacho que se hacía el capataz, tembloroso se sirvió en un tarro de leche que le dio como copa. Eso era común para toda la clientela. Todos se servían en tarro de leche. Luego tomó una tras otra, hasta sentir su cuerpo firme. Después no quitaba la vista del mostrador observando cómo atendían a los clientes, y recién se puso a pensar en aquella pulsera, y se dio cuenta de que jamás la iba a volver a ver. Resignado murmuró: ¿qué puedo hacer? Lo importante es que mi cuerpo esté fuertecito. Mientras se embriagaba, recordaba a sus padres. No podía contener sus lágrimas. En muchas oportunidades, desesperado pensaba terminar con su vida, pero conoció amigos y lo hacían olvidar. Entre los amigos cercanos tenía a Porfirio, Agustín y Julio, cada uno de ellos con una historia triste. Porfirio contaba así su triste historia. Cuando yo era pequeño, mi madre se casó con otro hombre. Me trataba muy mal, como si fuera esclavo. Tenía que lavar, planchar, limpiar la casa y hasta ayudaba a cocinar. También llevaba comida a mi padrastro a su trabajo, mientras mi mamá y sus hijos almorzaban. Cuando regresaba, me daban sus sobras y lo que quedaba en las ollas, pero todo frío. Tenía que comer rápido para después limpiar la cocina. Nunca pude jugar como sus hijos, y aún así, mi madre le esperaba con cuentos para hacerme castigar con mi padrastro. Nunca supe por qué me odiaba mi propia madre. Me cansé y tuve que escapar a mis 12 años. Me puse a trabajar en un restaurante de lavaplatos. Allá crecí hasta que me ascendieron a garzón. Ahí observaba a la gente cómo se embriagaban y parecían felices. Entonces empecé a beber todo lo que los clientes sobraban, y estando borracho recordaba a mi familia y sentía bronca y me hacía pagar con la gente, con todos. Después, cuando recuperaba, me llamaban la atención, pero llegaba la noche y me hacía tentar con la bebida y volvía a beber hasta que por las peleas perdí mi trabajo y a todos los que me protegían. Me fui a trabajar a otro bar y también me hice botar por borracho y peleón. Entonces trabajé de ayudante de albañil y para la sed nos invitaban chicha y otra vez me tentaban al vicio y terminaba ebrio y me perdía días bebiendo. También perdí ese trabajo. Después empecé a caminar de local en local, haciéndome invitar. A veces limpiaba los baños para que me inviten chicha. No le encuentro sentido a la vida. He sido odiado por mi propia madre. ¿En quién puedo confiar entonces? Quiero morir bebiendo y no puedo. Aún estoy aquí. He perdido el sentido muchas veces, pero sigo aquí, viviendo por vivir, sin familia, sin nada. Y se pasaba lamentando su muerte, ahogando su llanto en la bebida. Agustín también tenía su problema y decía: desde muy pequeño siempre he tenido a mi alrededor gente borracha, porque mi casa era una chichería. Dicen que mi madre vendía comida antes, que ganaba bien, y por eso fue comadre de casi todo el barrio. Le agarró al vicio. Su negocio lo cambió por chichería. Se embriagaba junto con sus clientes, olvidándose de nosotros. Yo era el hijo número 10.
y tuve 4 hermanos más. Mis hermanas se casaron muy jóvenes, a los 13, 14, y mis hermanos de 16, 17 máximo. Mis sobrinos corrían junto conmigo, algunos mis mayores, otros de mi edad, y los demás menores en medio de los borrachos. A veces no comíamos. Nos entrábamos a la cantina a servirnos chicha y después volvíamos a jugar. Algunas veces nos pescaban con las tutumas y se reían. Decían que ya sabíamos tomar y no pasaba nada. Entonces fui creciendo y la bebida no nos faltaba ni a mí ni a mis hermanos. Mi madre cambiaba diferentes parejas, algunos buenos, otros peleadores. Hubo de todo. Pero desde niño hasta ahora no puedo dejar de beber. Puedo dejar de comer, pero no de beber, igual que mi madre. Ella murió bebiendo. El médico dijo que se coció su hígado y por eso murió. Los hermanos nos fuimos por todo lado y no los he vuelto a ver. Mis únicos compañeros son ustedes y las copas. Mientras narraban sus experiencias, Julio se perdió con su mirada y comenzó a derramar lágrimas y dijo: como ustedes también he perdido a mi madre, pero no sé si está muerta o aún vive. Por eso lloro. Se sirvió un vaso y lo tomó de una sola vez, suspiró y cantó: ¿Dónde te encuentras, mamá? Que tu hijo llorando está. Que tu hijo llorando está. Que tu hijo llorando está. Bebió otro vaso y contó: era todavía pequeño, tenía como 4 años, mi hermana mayor como 6 años, y mis 2 hermanos menores, uno de 2 años y otra bebé. No recuerdo bien a mi madre, la veía muy poco. Siempre estaba junto a mi padrastro. Él era el que se preocupaba de nuestra comida. Estando borracho no los cocinaba y se dormía. Mi hermana nos servía y comíamos lo que había. Mi hermana Anita era como nuestra madre. Ella nos cuidaba y aprendió a cocinar. A veces mi madre se olvidaba de nosotros, se perdía hasta tarde. Mi hermana salía a ayudar a los vecinos y nos traía de comer. Nos peinaba, nos bañaba, no supe por qué. Pero mi madre parecía decepcionada. Nunca la vi consciente. Siempre estaba con su alcohol. Y mi padrastro salía a trabajar de albañil. Pero a su retorno se iba a beber con mi madre. Entonces, un día como pesadilla, llegaron 2 hombres uniformados y 2 mujeres. Tras ellos, nuestros vecinos, y nos sacaron de nuestro cuartito. No estaba ni mi madre, ni mi padrastro. Mi hermana tenía ya como unos 8 años. No quiso que nos lleven. Empezó a pelear con aquellos uniformados. Los pateó, los rascó, los mordió, los agarró a puños, pero no sirvió de nada. La agarraron entre los 4, la amarraron y la sacaron hasta la movilidad. Después nos sacaron a nosotros y nos llevaron a unas oficinas. Hablaron mucha gente y nos separaron. Nos llevaron a unas casas desconocidas a mí y a mi hermano. A mis hermanas no las he visto durante 12 años. No nos trataron bien. Ese lugar lo llamaba hogar de niños. A veces nos salíamos, pero teníamos que volver porque no encontrábamos nuestra casa. Teníamos miedo de la gente y volvíamos.
Aprendimos a hacer de todo, a cocinar, a lavar ropa, a ordenar. Aprendimos disciplina, pero no teníamos cariño. Extrañábamos a nuestra hermana Anita porque ella nos quería. A los 18 años me vino a buscar a la puerta del hogar. Era cuando nos dejaban salir por ser mayores de edad. No la reconocí, pero ella corrió, me abrazó, me besó y lloró mucho. Ella también había crecido en un hogar de niñas. Le pregunté por nuestra hermanita y me contó que la habían hecho desaparecer. Le explicaron que había muerto por accidente ahogada cuando la estaban bañando de pequeñita. Pero mi hermana no estaba resignada. Me dijo que la teníamos que buscar porque creía que la habían vendido. Me dijo que había visto que hacían desaparecer a las bebés. Me contó que estaba trabajando en un taller de bordados. Cuando se enteró que iba a salir, me fue a buscar. Después decidimos unirnos y cuidar a nuestro hermanito. Mientras nuestro hermanito estaba todavía en el hogar, empezamos a trabajar, yo de garzón y mi hermana de mesera. Al principio conocimos diferentes amigos, pero más conocimos malos amigos. Les gustaba beber, bailar, y nos acostumbramos a ese ritmo. Nos parecía que habíamos sufrido mucho y que debíamos divertirnos. Pero en medio de aquella diversión, mi hermana apareció embarazada y se casó muy rápido. Aparecí solo nuevamente. Mi hermana me dijo que iba a cuidarnos igual, pero no fue así. Su esposo la llevó muy lejos por el trabajo. A ella le fue bien en su hogar, pero yo no tuve la misma suerte. Conocí a una muchacha, hice todo lo posible para conquistarla, pero un día ella fue sincera y me dijo que yo era un don nadie, muy poca cosa para ella. Entonces me dio rabia aquel desprecio y empecé a beber sin parar. Y cuando quiero dejar de beber, me siento débil. Mi cuerpo tiembla y solo el alcohol me calma esa ansiedad. Y ahora recién trato de entender a mi madre. Seguramente ella era una alcohólica como yo. Estaba atrapada por la bebida y ese vicio me pasó como herencia. Mi vida ahora es un mundo oscuro. El sol es negro, pero tengo la esperanza de encontrarla a mi madre. Y tal vez el sol brille para mí. ¿Dónde te encuentras, mamá? Que tu hijo llorando está. Que tu hijo llorando está. Que tu hijo llorando está. Y seguía bebiendo como queriendo abrazar su dolor, su llanto.